Son las 3 de la mañana en Kiev, cuando el estruendo resuena por las calles vacías. No es un trueno, es el sonido de un drone Shade, atravesando el cielo oscuro, guiado por coordenadas programadas horas antes, en una base rusa, a cientos de kilómetros de distancia. El objetivo de esta noche es una subestación eléctrica. Mañana será otro. Pasado mañana otro más. 170 drones por noche. Esta es la nueva normalidad. Esta es la rutina de una guerra que ya dura 1424 días. 1424 amaneceres, donde los niños se despiertan con el sonido de las sirenas. 1424 atardeceres, donde las familias se preguntan si verán el día siguiente y el mundo observa. Algunos con preocupación, otros con indiferencia, pero todos con la misma pregunta tácita flotando en el aire: ¿hasta cuándo? Solo durante 4 días en todo el año 2025, Ucrania no fue atacada por misiles ni drones rusos. 4 días de silencio de 365. En los otros 361, el cielo se iluminó con explosiones. Los edificios se derrumbaron. Los hospitales funcionaron con generadores. Los profesores impartieron clases en sótanos transformados en refugios antiaéreos. Las madres cantaban canciones de cuna a los niños que temblaban, no solo de frío, sino de miedo. 1 millón de personas se quedaron sin electricidad ni agua. En la primera semana de enero de 2026, las temperaturas alcanzaron los 15 grados bajo cero. Las regiones de Zaporizhia y Dnipropetrovsk se sumieron en una oscuridad total. No había calefacción, no había luz. Solo se oía el frío penetrante de la noche ucraniana y el sonido lejano de los generadores que luchaban por mantener con vida a los que aún resistían. Rusia no está bombardeando objetivos militares, está bombardeando la voluntad de vivir. Está atacando subestaciones eléctricas, redes de distribución de agua, sistemas de calefacción. La inteligencia ucraniana advierte que Moscú ahora planea atacar las subestaciones que alimentan las centrales nucleares. Un apagón total en pleno invierno. La estrategia es clara: hacer sufrir tanto a la población que exija la rendición de sus líderes. Convertir el frío en un arma. Convertir la oscuridad en un instrumento de coerción. Convertir el invierno en un aliado. Es la misma táctica que Stalin usó para someter a los campesinos ucranianos en la década de 1930. Es la misma lógica que ha guiado a los ejércitos a lo largo de la historia a quebrantar el espíritu antes de romper las líneas del frente. Porque cuando ya no hay esperanza, no hay razón para seguir luchando. Pero la guerra en Ucrania no es solo otro conflicto regional. Es diferente de Vietnam, es diferente de la guerra del Golfo, es diferente de Kosovo. Esas guerras fueron extremadamente violentas, pero nunca pusieron en peligro la paz mundial. Las grandes potencias fueron lo suficientemente cautelosas como para evitar que los conflictos regionales escalaran a enfrentamientos nucleares. Hoy, esa moderación se pone en tela de juicio, porque esta guerra involucra a potencias nucleares. Porque Rusia y Estados Unidos juntos poseen alrededor del 90% de las ojivas nucleares del planeta. Porque la línea entre una guerra regional y una guerra global nunca ha sido tan delgada. Y porque un error de cálculo, un disparo accidental, una lectura de radar errónea podrían arrastrar al mundo entero a un abismo sin retorno. Vladimir Putin declaró recientemente que el mundo atraviesa uno de los periodos más peligrosos desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que el riesgo de un conflicto global nunca ha sido tan cercano. Estas no son palabras vacías, son los fríos cálculos de un líder que observa el tablero geopolítico y ve oportunidades donde otros ven peligros. Putin afirmó que Rusia no planea entrar en guerra con Europa, pero afirmó que está lista de inmediato si los europeos así lo desean. La retórica es familiar, es la misma que precedió a la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Es la misma que precedió a la anexión de Crimea en 2014. Es la retórica del depredador que culpa a la presa de su propia depredación. Rusia reclama el control de 2 ciudades ucranianas en las regiones de Donetsk y Zaporizhia cada semana. Son pequeñas ganancias territoriales, medidas en metros, no en kilómetros, pero son ganancias compradas con sangre. Alrededor de 400.000 bajas rusas desde el comienzo de la guerra, 400.000 hombres muertos, heridos,
desaparecidos, 400.000 padres, hijos, hermanos, y sin embargo, Moscú sigue enviando más. Moscú ha movilizado 403.000 hombres para 2025 y mantiene las condiciones demográficas y financieras para prolongar este esfuerzo por un periodo prolongado. Rusia apuesta por una guerra de desgaste, apuesta a que puede desangrarse más lentamente que Ucrania, apuesta a que Occidente se cansará antes que Moscú. Y quizás tenga razón, porque mientras Rusia ha triplicado su producción de municiones, mientras las fábricas rusas operan las 24 horas del día produciendo misiles y drones, mientras Pyongyang envía 9 millones más de proyectiles de artillería para alimentar las armas rusas a Occidente. Duda, la Unión Europea ha prometido apoyo, Estados Unidos ha prometido apoyo, pero las promesas no detienen los misiles. Las promesas no calientan las casas en invierno. Las promesas no resucitan a los muertos. Y mientras los diplomáticos debaten en salas con aire acondicionado en Bruselas y Washington, los soldados mueren en las trincheras heladas del Donbass. Ucrania se enfrenta a una grave escasez de tropas. Las deserciones han aumentado. Las tropas mantienen posiciones durante más de 100 días sin rendirse. Los informes inexactos sobre la situación sobre el terreno conducen a decisiones desastrosas. La caída de Siversk en diciembre fue un punto de inflexión. Durante 3 años, este lugar frenó el avance ruso. Ahora es territorio ocupado. Retiradas en Dobrofilia, Pokrovsk, Kupiansk. Cada nombre es una herida. Cada ciudad perdida es un golpe a la moral de un pueblo que lleva luchando casi 4 años. Y la pregunta que nadie quiere hacerse, pero que todos piensan, flota en el aire como el humo: ¿cuánto tiempo podrá resistir Ucrania? Donald Trump se reunió con Volodymyr Zelensky en Florida en diciembre. Discutieron un plan de paz de 20 puntos preparado por Kiev. Trump ofreció garantías de seguridad de 15 años, potencialmente prorrogables, pero las garantías en papel no sirven de nada cuando los tanques cruzan las fronteras. La cuestión territorial del Donbass sigue sin resolverse. Rusia controla el 70% de la provincia de Donetsk y la mayor parte de Luhansk. Putin exige que Ucrania retire sus tropas de las regiones anexadas y renuncie a sus planes de unirse a la OTAN. Zelensky se niega. Objetivos irreconciliables. Y cuando los objetivos irreconciliables se encuentran, la paz es solo el intervalo entre una guerra y otra. Las negociaciones están en crisis. Poco después de que Trump declarara que las conversaciones estaban en su fase final, Moscú acusó a Ucrania de intentar un ataque con drones contra la residencia de Putin. Kiev lo negó, calificando la acusación de otra mentira del Kremlin. Pero la verdad importa poco en tiempos de guerra. Lo que importa es la narrativa. Y la narrativa rusa es clara: Ucrania es el agresor, Rusia es la víctima. Y cualquier acuerdo de paz debe reflejar esta realidad distorsionada. Es propaganda, es manipulación, pero es eficaz. Porque cuando se repite una mentira 1000 veces, empieza a sonar como la verdad. Si lo que acabas de escuchar ya muestra la gravedad de lo que está sucediendo, y como esta guerra está moldeando el mundo silenciosamente, dale a me gusta y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir ofreciendo análisis profundos de los conflictos que definen nuestro futuro. Y quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación conecta estos eventos de una manera aún más preocupante y cambia por completo nuestra visión del futuro del mundo. Mientras Kiev negocia con Trump, mientras los diplomáticos intercambian acusaciones en salas con aire acondicionado, mientras los analistas debaten estrategias en programas de televisión, la gente muere. 15.000 civiles ucranianos han muerto desde febrero de 2022, han 40.000 heridos. Cifras que la ONU considera subestimadas. Detrás de cada cifra, una vida interrumpida. Una madre que no verá crecer a su hijo. Un abuelo que ya no contará cuentos a sus nietos. Un profesor que ya no enseñará a leer a los niños. La muerte en la guerra no es cinematográfica. No hay bandas sonoras épicas. No hay primeros planos dramáticos. Solo hay un silencio repentino. El vacío donde antes había voz, risas, sueños. Y el mundo sigue girando. Las personas mayores de 60 años
representan el 45% de los civiles muertos en las zonas de frente en 2025, a pesar de ser solo una cuarta parte de la población ucraniana. Permanecieron en sus pueblos cuando otros huyeron. Se quedaron porque estos son los hogares donde nacieron, donde criaron a sus hijos, donde enterraron a sus padres. Se quedaron porque creían que la guerra pasaría, que todo volvería a la normalidad, que podrían esperar en sus sótanos hasta que pasara la tormenta. Pero la tormenta no pasó, y ahora sus cuerpos yacen bajo los escombros de casas que resistieron un siglo de historia, pero no pudieron resistir un misil guiado por satélite lanzado a 300 kilómetros de distancia. El 93% de los ataques rusos se dirigen a civiles, edificios residenciales, a escuelas, a hospitales, a infraestructura energética, redes de agua. Rusia niega haber atacado deliberadamente a civiles, pero afirma que los ataques a la infraestructura civil están justificados porque obstaculizan el esfuerzo bélico. Es la lógica perversa la que transforma a toda la sociedad en un campo de batalla. Si la gente necesita electricidad para vivir, cortar el suministro eléctrico es un arma. Si la gente necesita agua para sobrevivir, destruir los sistemas de agua es una estrategia. Si la gente necesita calefacción en invierno, bombardear los sistemas de calefacción es una táctica. Y cuando se borra la línea entre civiles y combatientes, cuando toda la población se convierte en un objetivo legítimo, la guerra pierde lo poco de humanidad que queda. En julio de 2025, 219 civiles murieron en un solo mes. 1018 resultaron heridos. El mes más mortífero para los civiles en 2 años. El 8 de julio, los ataques rusos contra varias ciudades mataron a 43 civiles, incluidos 5 niños, e hirieron a 190. Entre los objetivos se encontraba el Hospital Infantil Okmadet de Kiev, el Mayo R Hospital Infantil del país. 9 pacientes y profesionales sanitarios murieron. 16 resultaron heridos, incluidos niños. Atacar un hospital infantil no es un accidente. No es un daño colateral, es una decisión deliberada. Es decir, que ni siquiera los enfermos, ni siquiera los más vulnerables, están a salvo. Es sembrar el terror absoluto. Pero la OTAN no se queda mirando pasivamente. En octubre de 2024 lanzó Steadfast Nun, el Mayo R ejercicio nuclear en una década, 2.000 soldados, 60 aviones, 8 bases en el Reino Unido, Dinamarca y los Países Bajos. Finlandia, que mantuvo la neutralidad militar durante décadas hasta la invasión de Ucrania, participó por primera vez. Es un mensaje directo a Moscú a la OTAN. No se anda con rodeos. La disuasión nuclear es real, y si Putin cruza ciertos límites, la respuesta será devastadora. Pero los mensajes tienen un poder limitado cuando se envían a un hombre que ya ha cruzado tantos límites que era imposible imaginar que lo haría. Putin ha revisado la doctrina nuclear rusa. Anteriormente, las armas nucleares solo podían usarse en respuesta a un ataque nuclear o una amenaza existencial para el Estado. Ahora, las condiciones se han ampliado. Rusia puede usar armas nucleares en respuesta a ataques convencionales, ciberataques y cualquier agresión que comprometa la soberanía rusa o la de sus aliados. Como Bielorrusia, el umbral se ha reducido drásticamente. Y cuando se reduce el umbral para el uso de armas nucleares, cuando la posibilidad de la aniquilación nuclear se normaliza como una opción táctica, el mundo entra en territorio inexplorado, porque en la Guerra Fría, ambos bandos sabían que usar armas nucleares significaba la extinción mutua. Había contención basada en el miedo. Pero si un bando cree que puede usar armas nucleares tácticamente, de forma limitada, sin desencadenar un apocalipsis total, la contención se derrumba. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró que la alianza está debatiendo la retirada de parte de su arsenal nuclear de los depósitos, poniendo ojivas en estado de alerta para su uso inmediato. Transparencia nuclear como mensaje en estamos listos. Podemos responder a no pongan a prueba nuestra determinación. Rusia respondió acusando a la OTAN de intensificar las tensiones. Es un juego peligroso de señales, donde cada movimiento está calculado para demostrar fuerza sin provocar una reacción desproporcionada. Pero los juegos tienen reglas, y cuando los jugadores dejan de respetar las reglas, cuando un bando decide que vale la pena arriesgarlo todo, la partida puede terminar con el tablero en llamas
y los jugadores muertos. Putin probó armas nucleares tácticas en ejercicios que se extendieron desde las fronteras de Ucrania hasta el mar Báltico. Misiles balísticos, buques, aviones de ataque, bombarderos, todo armado, todo probado, todo demostrado. Y mientras tanto, en Bielorrusia se desplegaron bombas nucleares tácticas. La primera vez desde el colapso de la Unión Soviética que se desplegaban armas nucleares rusas fuera de las fronteras rusas. Es una escalada que los analistas comparan con los momentos más peligrosos de la Guerra Fría. Pero la Guerra Fría tuvo líderes en ambos bandos que, a pesar de sus diferencias ideológicas, no querían la destrucción del mundo. Tenían hijos. Eran conscientes de que el uso de armas nucleares significaría el fin de la civilización. Hoy en día, no está claro si esa conciencia aún existe. Mark Rutte advirtió que el mundo podría enfrentarse, por primera vez, a dos adversarios nucleares simultáneos en China y Rusia durante la Guerra Fría. Solo la Unión Soviética lo era. Ahora, China está expandiendo su arsenal nuclear a un ritmo sin precedentes. Y si Pekín y Moscú deciden coordinar acciones, si deciden que es hora de desafiar el orden mundial liderado por Estados Unidos, la OTAN se enfrentará a un desafío existencial. Europa no está preparada. Sus fuerzas armadas se han visto reducidas durante décadas de paz. Sus arsenales se han vaciado con el envío de armas a Ucrania. Y ahora, frente a dos gigantes nucleares, se da cuenta de que se ha vuelto vulnerable. Un exdiplomático británico, Tim Willsey, advirtió que Putin podría tener un buen año en 2026, que incluso si hay un alto el fuego en Ucrania, el proyecto ruso aún no está completo. Podría empezar a roer fronteras, poner a prueba las garantías de los aliados y explotar las debilidades en la cohesión de la OTAN, y hay un lugar particularmente peligroso. Una pequeña ciudad que podría convertirse en la chispa de la próxima guerra. Narvan, en la frontera entre Estonia y Rusia, el 80% de la población es étnicamente rusa. El 97% habla ruso. Muchos tienen vínculos familiares con Rusia. En 2012 se celebró un referéndum no oficial en el que el 67% votó a favor de la integración con Rusia. El gobierno estonio declaró inconstitucional el referéndum. Pero Putin mencionó Narva en 2022, sugiriendo que sería necesario retomarla. Estonia es miembro de la OTAN. Un ataque contra Estonia es un ataque contra todos los miembros de la OTAN. Artículo 5 en defensa colectiva. Pero Putin apuesta a que la OTAN no entrará en guerra por una pequeña ciudad con población rusa. Apuesta a que la cohesión de la alianza es frágil. Apuesta a que los líderes europeos preferirán negociar en lugar de luchar. Y si tiene razón, si la OTAN cede, el precedente será devastador. Significará que la alianza militar más poderosa de la historia incumple sus compromisos. Significará que las fronteras pueden redefinirse por la fuerza. Significará que volvemos a un mundo donde el poder decide el destino de las naciones. Mientras tanto, los ataques contra Ucrania continúan sin cesar. En tan solo 4 días del invierno pasado, Rusia lanzó 2 bombardeos masivos contra la red eléctrica ucraniana. Temperaturas bajo cero. Familias sin calefacción. Bebés llorando de frío. Ancianos muriendo de hipotermia en sus apartamentos. Estados Unidos acusó a Moscú de una peligrosa e inexplicable escalada. Pero las acusaciones no calientan las casas. Las declaraciones no salvan vidas. Y mientras los diplomáticos eligen cuidadosamente sus palabras en las declaraciones oficiales, la gente muere congelada en sus propias camas. La guerra en Ucrania ya ha durado más que la lucha de la Unión Soviética contra la Alemania nazi entre 1941 y 1945, a 1419 días, y contando, y en todo ese tiempo, Rusia no ha logrado un solo objetivo estratégico. Ucrania sigue siendo un estado soberano, no ha sido conquistada, no ha sido subyugada, no se ha rendido. Pero, ¿a qué precio? 15.000 civiles muertos, 400.000 bajas militares rusas, un número desconocido de soldados ucranianos muertos, 10 millones de personas desplazadas, 12 millones necesitados de ayuda humanitaria, ciudades enteras reducidas a ruinas, una generación entera traumatizada. ¿Y para qué? Para satisfacer la ambición de un hombre que sueña con restaurar la gloria imperial perdida.
La inteligencia ucraniana interceptó documentos de pronóstico del Kremlin, documentos que describían escenarios de guerra hasta 2045, en escenarios que incluyen conflictos con los estados del norte de Europa, Polonia y los países bálticos. Pero hay una fecha límite más inmediata, una fecha límite que lo define todo en 2026. El mayor general Vedom Skibitsky, portavoz de la inteligencia militar ucraniana, fue claro. La Federación Rusa definió claramente en estos documentos que la cuestión ucraniana debe resolverse para 2026. Porque si la guerra continúa otros 5 a 10 años, Rusia nunca podrá alcanzar el mismo nivel que Estados Unidos y China. Si eso sucede, Moscú podría permanecer para siempre como un actor regional en Europa del Este. Y la Federación Rusa lo entiende claramente hoy. Por eso Putin tiene prisa. Por eso se han intensificado los ataques. Por eso Moscú sacrifica cientos de hombres al día para avanzar metros. Porque el tiempo es el recurso más escaso ahora mismo. Es hora de consolidar las ganancias territoriales. Es hora de obligar a Kiev a negociar desde una posición de debilidad. Es hora de demostrar a Occidente que Rusia puede sostener esta guerra indefinidamente mientras Europa se cansa. Una guerra prolongada perjudicaría la capacidad de Rusia para innovar tecnológicamente y competir con estados unidos a nivel mundial, especialmente su capacidad para disputar las regiones árticas. Putin lo sabe, y por eso lo apuesta todo a 2026. Pero 2026 no es solo la fecha límite de Putin, es el año en el que convergen múltiples crisis globales. Xi Jinping ha ordenado al Ejército Popular de Liberación de China que se prepare para una posible invasión de Taiwán para 2027, un evento que sería verdaderamente catastrófico, con estimaciones de un impacto económico global de alrededor de $10 billones y la interrupción del suministro de semiconductores avanzados que sustentan aspectos esenciales de nuestra vida cotidiana. Si China ataca Taiwán, mientras Rusia sigue combatiendo en Ucrania, el mundo se enfrentará a dos guerras simultáneas que involucrarán a potencias nucleares, y la OTAN, ya al límite de sus posibilidades apoyando a Kiev, tendrá que elegir entre defender a Ucrania o proteger a Taiwán, o intentar ambas cosas y fracasar en ambas. Los analistas clasifican el año 2026 como quizás uno de los años más decisivos de una generación. La alianza formada por China, Rusia, Irán y Corea del Norte está configurando activamente la realidad global en oposición a Estados Unidos. Esto ya no es especulación. Es una realidad documentada. Irán ha suministrado drones y transferido tecnología para que Rusia pueda ahora producirlos en masa en su propio territorio. China sigue siendo el mayor comprador de productos energéticos rusos, lo que contribuye a financiar la guerra y a sostener la economía rusa. Corea del Norte ha desplegado 11.000 soldados, 148 misiles balísticos y 9 millones de proyectiles de artillería. Estas no son acciones aisladas de países que actúan de forma independiente. Es coordinación, es una alianza. Es el eje autoritario que pone a prueba los límites del orden mundial liberal. Y mientras este eje se fortalece, Occidente duda. Europa está dividida. Italia, Francia y Alemania están abandonando su postura irreconciliable respecto a Rusia. Y comienzan a aparecer indicios significativos de cambio en la cuestión de Ucrania. Italia está cada vez más preocupada por los costes económicos de la confrontación y se centra en la necesidad de restablecer el diálogo. Francia ha incrementado su actividad diplomática en torno a la idea de la autonomía estratégica europea, una autonomía que suena bien en los discursos, pero que resulta imposible cuando sus fuerzas armadas han sido reducidas durante décadas y sus arsenales vaciados. La cohesión de la OTAN, esa alianza que mantuvo la paz en Europa durante 70 años, se está poniendo a prueba como nunca antes desde su creación. Donald Trump considera la guerra en Ucrania como una carga heredada, un problema relacionado únicamente con los combates en el este del país. Algunos de sus principales asesores han minimizado la relevancia de Ucrania para los intereses estadounidenses o han visto el asunto como una distracción de la necesidad de prevenir un futuro conflicto por Taiwán. Esta visión bidimensional ignora las implicaciones globales del conflicto en Ucrania. Las capitales de la alianza formada por China, Rusia, Irán y Corea del Norte ven claramente a Ucrania
como un conflicto central para sus intereses futuros y actúan en consecuencia. De igual manera, los aliados estadounidenses en el Pacífico observan atentamente si Estados Unidos abandona Ucrania, ¿qué garantía tienen Japón, Corea del Sur y Taiwán de que Washington no los abandonará también cuando Pekín decida actuar? Expertos de CNN Brasil evaluaron que es improbable que los conflictos en Gaza y Ucrania tengan resultados positivos para 2026. La estructura en ambos casos sigue marcada por la falta de confianza y la dificultad de encontrar términos de intercambio que se consideren razonables para ambas partes. En el caso específico de Ucrania, existe una incompatibilidad fundamental entre las posturas de las partes en conflicto. Una parte quiere conservar el territorio, que la otra no cederá. Una parte desea el derecho a garantías de seguridad, que la otra parte considera vitales e imposibles de conceder. Las concesiones necesarias para una paz duradera no parecen estar en el horizonte para 2026. A la expectativa más realista sería un alto el fuego con tensión continua y un alto riesgo de que se reanude el conflicto. Mientras los diplomáticos discuten los términos del alto el fuego en salas con aire acondicionado, los analistas debaten escenarios en programas de televisión y los líderes mundiales hacen declaraciones cuidadosamente calibradas para el consumo interno, la gente sigue muriendo. En Kiev, la disponibilidad promedio diaria de electricidad ha caído a solo 9 horas, lo que equivale al 373% del día. La situación más crítica se da en la región de Poltava, donde el acceso a la energía no supera el 28%, mientras que la región de Kiev presenta el mejor escenario relativo, con una disponibilidad del 625%. Los continuos ataques y el frío extremo dificultan las reparaciones, y los expertos afirman que un apagón total dificultaría enormemente el reinicio del sistema, creando un escenario peligroso. Las previsiones meteorológicas predicen temperaturas de hasta menos 20 grados Celsius para finales de este mes. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a abordar un tema complejo y que ha estado en las noticias de todo el mundo: el conflicto en Ucrania. Han pasado más de 2 años desde que todo comenzó, y la situación ha evolucionado de maneras que pocos podían predecir. En este video no buscaremos dar respuestas definitivas, sino ofrecer un análisis equilibrado para entender mejor las diferentes capas de este conflicto. Para comprender cómo llegamos a este punto, es crucial retroceder en el tiempo. La historia entre Rusia y Ucrania es larga y entrelazada. Durante siglos, Ucrania fue parte del Imperio Ruso y más tarde de la Unión Soviética. Este pasado compartido ha creado lazos culturales y familiares profundos, pero también ha sido una fuente de tensiones. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Ucrania declaró su independencia y comenzó a forjar su propio camino. Desde entonces, ha habido un debate constante dentro del país sobre si mirar hacia el este, hacia Rusia, o hacia el oeste, hacia Europa y la OTAN. Este dilema se intensificó en 2014 tras meses de protestas pro-europeas conocidas como el Euromaidán. El presidente prorruso de Ucrania fue depuesto. Poco después, Rusia se anexionó la península de Crimea, una región con una mayoría de población de habla rusa y sede de una importante base naval rusa. Al mismo tiempo, estalló un conflicto en la región del Donbass, en el este de Ucrania, entre separatistas apoyados por Rusia y el ejército ucraniano. Este conflicto latente se prolongó durante 8 años, cobrándose miles de vidas y sentando las bases para la escalada que veríamos más adelante. Llegamos a febrero de 2022, Rusia lanzó lo que denominó una operación militar especial, dando inicio a una invasión a gran escala. Los objetivos iniciales parecían ser un cambio rápido de gobierno en Kiev y la desmilitarización del país. Sin embargo, la resistencia ucraniana, liderada por su presidente, Volodymyr Zelensky, superó todas las expectativas. La defensa de la capital, Kiev, fue feroz y exitosa, obligando a las fuerzas rusas a retirarse de la zona norte y a reenfocar su ofensiva en el este y el sur del país. Desde ese momento, la guerra ha pasado por varias fases. Hemos visto batallas urbanas brutales por ciudades como Mariupol, Bakhmut y Avdiivka, que han quedado prácticamente destruidas. También hemos sido testigos de contraofensivas ucranianas
como la de finales de 2022, que logró liberar territorios significativos en las regiones de Kharkov y Jersón. La línea del frente, que se extiende por más de 1000 kilómetros, se ha convertido en un escenario de guerra de trincheras, duelos de artillería y el uso intensivo de drones, algo que está redefiniendo la guerra moderna. Ahora, hablemos de la perspectiva de cada bando. Desde el punto de vista de Rusia, la expansión de la OTAN hacia sus fronteras se percibía como una amenaza existencial. Líderes rusos han argumentado durante años que la inclusión de países como Ucrania en la alianza militar occidental cruzaría una línea roja. Además, Moscú ha justificado su acción citando la necesidad de proteger a las poblaciones de habla rusa en Ucrania y de desnazificar el país, una afirmación que ha sido ampliamente rechazada por la comunidad internacional. Para Rusia, este conflicto es parte de una lucha más amplia contra lo que considera la hegemonía global de Estados Unidos. Por otro lado, para Ucrania, esta es una guerra por su supervivencia como nación soberana e independiente. Desde su perspectiva, tiene el derecho inalienable de decidir su propio futuro, sus alianzas y su modelo político sin interferencias externas. La invasión es vista como un acto de agresión imperialista que busca subyugar al país y borrar su identidad nacional. La resistencia ucraniana se nutre de un fuerte sentimiento de patriotismo y de la defensa de los valores democráticos y europeos a los que aspiran. Para ellos, no se trata solo de territorio, sino de libertad. El papel de la comunidad internacional ha sido fundamental. Estados Unidos y sus aliados europeos han respondido con una ayuda militar, financiera y humanitaria sin precedentes para Ucrania. Han impuesto sanciones económicas masivas contra Rusia, buscando aislar su economía y limitar su capacidad para financiar la guerra. Esta respuesta ha sido unificada en gran medida, fortaleciendo alianzas como la OTAN, que incluso se ha expandido con la incorporación de Finlandia y Suecia. Algo irónico, considerando que uno de los objetivos de Rusia era precisamente detener la expansión de la alianza. Sin embargo, el mundo no está completamente unido. Países del llamado Sur global, como China, India, Brasil y Sudáfrica, han adoptado una postura más neutral o ambigua. Para ellos, el conflicto se ve a menudo a través del prisma de sus propias prioridades económicas y geopolíticas. No quieren verse arrastrados a lo que consideran una disputa entre potencias y están preocupados por el impacto de la guerra en los precios de la energía y los alimentos. China, en particular, ha mantenido una relación estratégica con Rusia, ofreciendo un salvavidas económico y diplomático, aunque sin proporcionar apoyo militar directo. Las consecuencias de esta guerra son devastadoras y se sienten en todo el planeta. Primero y más importante, el coste humano. Millones de ucranianos han sido desplazados de sus hogares, convirtiéndose en refugiados en toda Europa y más allá. Ciudades enteras han sido reducidas a escombros. La infraestructura del país, desde centrales eléctricas hasta hospitales y escuelas, ha sufrido daños masivos que tardarán décadas en repararse. Es importante recordar que detrás de cada estadística hay una historia humana, una familia separada, un futuro truncado. Económicamente, el impacto ha sido global. La interrupción de las exportaciones de grano de Ucrania y Rusia, dos de los mayores productores del mundo, provocó una crisis alimentaria global que afectó especialmente a los países más vulnerables. Los precios de la energía se dispararon, contribuyendo a una inflación mundial que ha afectado los bolsillos de todos. La guerra ha redibujado las rutas energéticas, con Europa buscando desesperadamente alternativas al gas y petróleo rusos de los que dependía. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Es la pregunta del millón. Actualmente, el conflicto parece estar en un punto muerto. Es una guerra de desgaste, donde ambos bandos intentan agotar los recursos y la voluntad de lucha del otro. Rusia controla aproximadamente el 18% del territorio ucraniano, incluyendo Crimea y partes del este y sur. Ucrania sigue decidida a liberar todo su territorio, pero se enfrenta al desafío de mantener el flujo de ayuda militar occidental, que es vital para su defensa. Existen varios escenarios posibles. Uno es la continuación de la guerra de desgaste durante meses o incluso años, con ganancias y pérdidas territoriales menores para cada bando. Otro escenario podría ser un avance significativo de uno de los dos lados,
aunque esto parece menos probable en el corto plazo, dada la solidez de las líneas defensivas. Y finalmente, está la posibilidad de un cese al fuego o negociaciones de paz. Sin embargo, las posturas de ambos bandos están muy alejadas. Ucrania exige la retirada total de las tropas rusas de su territorio reconocido internacionalmente, mientras que Rusia insiste en mantener el control de las regiones que ha anexionado. Encontrar un punto medio parece, por ahora, muy difícil. Este conflicto ha dejado muchas lecciones. Ha demostrado la importancia de la resiliencia y la unidad nacional, como hemos visto en Ucrania. Ha puesto de manifiesto la interconexión de nuestra economía global y lo vulnerables que somos a las crisis geopolíticas. Y, sobre todo, nos ha recordado el terrible coste humano de la guerra en el siglo XXI, mientras observamos cómo se desarrollan los acontecimientos. Es fundamental mantenernos informados a través de fuentes fiables y tener una visión crítica y matizada. La situación es compleja y no hay respuestas fáciles. Lo más importante es no olvidar a las personas que sufren las consecuencias directas de este conflicto cada día. La solidaridad y el apoyo humanitario siguen siendo cruciales. Esperamos que este análisis les haya sido útil para comprender mejor las múltiples dimensiones de la guerra en Ucrania. Es un tema que seguirá marcando nuestro mundo en los próximos años. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos análisis. Nos vemos en el siguiente video.